Buenas noches a todos. Mi nombre es 师父 Zhi Han. 师父 significa maestro en budismo chino. Es tal como Dalai Lama. Lama significa maestro. Y Rinpoche significa venerable. Cada tradición budista tiene su forma de dirigirse a los maestros. La maestra, por favor, es de Corea. Ellos, en vez de decir Sifu, es Snim. Yeah. Okay. Y está aquí aprendiendo español. Primero, antes de todo, ¿quiénes tienen ya este libro? Dhammapada. Bueno, este es el libro que voy a explicar hoy. Y se vende aquí en Kier. Publicado por la Fundación Bodhiana. Nosotros. ¿Ya? Y porque estamos tratando de un texto hablado por el Buda, siempre empezamos con 3 recitaciones del homenaje al perfectamente iluminado Buda. Entonces, por favor, repiten después de mí. ¿Okay? Las manos juntas, por favor. Y voy a ir despacio, y entonces ustedes siguen después de mí. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Bueno, pueden ya bajar sus manos. Hoy voy a explicar el capítulo 19 de Dhammapada, que es la sabiduría de las enseñanzas del Buda. Y este sutta se encuentra en el canon Pali. Pali es un idioma de la antigua India. Y fue traducido por primera vez por la profesora Carmen Dragonetti en 1965. Era su para maestría, lo que escribió, su tesis. Y después nosotros publicamos la 8ª edición 2 años antes. Y es una colección de versos, o digamos estrofas, poemas. Pero lo que sucede es, parecen muy simples, pero cada estrofa tiene una historia detrás. Entonces tuve que ir a los comentarios de Pali, y que están traducidos al inglés, pero todavía no en español. Entonces, para preparar yo hice mucha tarea. Pero son historias muy interesantes del Buda, de vida diaria, cómo él respondía a los discípulos, a los no budistas, y muy interesante. Entonces, primero, el título. La charla de hoy en Kier es estar en el Dharma.
Y en el título, en el libro, Carmen y Fernando usaron el que está dentro del Dharma. Y en traducciones al inglés a veces dicen, es uno que está establecido en el Dharma. Pero se entiende que quiere decir dentro del Dharma, no fuera del Dharma. En el Dharma, no afuera. ¿Y Dharma? ¿Qué significa Dharma? Las enseñanzas del Buda, de los iluminados, digamos. En un sentido más universal, hay que entenderlo como la verdad universal. La verdad de la liberación, la verdad de nirvana, la verdad de cómo todo funciona en ese contexto más global, universal. Y este capítulo habla de qué significa estar o vivir en el Dharma. Entonces, vamos a explicar verso por verso. Hay 16 versos en este capítulo y abarcan 10 historias. Okay. Versos 256 y 257 es la historia de los jueces. Jueces. Durante la estadía en el monasterio Jetavana, el Buda habló estos versos. Y un día los monjes salieron con sus cuencos a buscar ofrenda, que llamamos ronda de mendicidad, al norte de la ciudad Savatthi. Al regreso pasaron por el centro de la ciudad. En ese momento, las nubes se juntaron y empezó a llover. Eso ocurre mucho en la India. De repente, se juntan las nubes y ya, ahí está lloviendo. ¿No? ¿Qué hicieron? Necesitaban entrar a un edificio. Entonces, enfrente de ellos había un tribunal. Entonces, entraron al tribunal para no mojarse de la lluvia. Ahí vieron algo muy interesante. Vieron unos jueces del tribunal estaban aceptando coimas. Y en cambio, la conversación era que iban a apoyar una decisión jurídica que termina robando la propiedad de alguien. Es decir, alguien quiere robar propiedad, entonces le paga coimas al juez, a los jueces. No era más de uno. Y al ver esto, los monjes pensaron, qué injustos son ellos. Hasta hoy creíamos que todos los jueces eran justos. Nosotros sabemos que no es así. La experiencia de la civilización humana con los jueces, y de Argentina ni hablar. Pero estamos hablando de una época de 2500 años antes. Entonces, si ustedes me dicen, esto es una experiencia muy argentina, entonces, ¿qué pasa aquí? 2500 años antes. Donde hay humanos, donde hay reglas, donde hay personas, hay corrupción. Hay que entenderlo así. Pero ¿por qué la corrupción? Hay que ir a la raíz. Entonces el Buda nunca habla de lo superficial. Siempre va al fondo del tema. Bueno, entonces vieron esto, esa injusticia. Entonces cuando paró la lluvia, los monjes volvieron al monasterio. Y estaban como muy decepcionados. Y le dijeron, le contaron lo sucedido al Buda. Y el Buda dijo, siempre hay una lección para aprender. Entonces el Buda dijo, monjes, aquellos que ceden a sus deseos maliciosos y deciden un juicio con maldad, no merecen ser llamados jueces.
Así dijo. Esta es la historia al fondo de verso 256 y 257. Ahora vamos a ver el verso. ¿Qué dice el verso? Ahí voy a leer la traducción de Carmen Fernando. Dice: no está uno dentro del Dharma si irreflexivamente establece lo que es su propio bien. Es decir, por propio beneficio, hace una decisión. Es sabio el que distingue el bien y el mal. Saber cómo distinguir el bien y el mal. Y en 257 dice: el que guía a los otros de un modo suave, justo e imparcial, inteligente protector del Dharma, se puede decir de él que está dentro del Dharma. Entonces ahí viene la primera definición. ¿Qué significa estar dentro del Dharma? Cuando alguien es suave, es justo y imparcial. Usualmente, en nuestro mundo, al contexto de nuestra época, cuando alguien cree que es justo, usualmente son como duro, fuerte, yo tengo la razón. Pero desde el punto de vista del Buda, alguien que es justo también debe ser como suave. ¿Por qué es suave y no es duro? Porque entiende que es por sufrimiento que el otro está haciendo mal. Cuando alguien quiere dañar a los otros, primero ha dañado ¿a quién? Uno mismo. Porque en su mente hay una inestabilidad. Entonces, como que quiere buscar felicidad a través de haciendo los otros sufrir. Pero la verdad es que uno termina sufriendo primero y después arrastra al otro en el sufrimiento. Psicológicamente, por lo menos en las maneras de budismo, como vemos psicología del humano, es que cuando uno está feliz y con calma, uno no quiere dañar a otros seres. Porque uno está contento. Pero cuando uno está dañando, ¿cómo entender eso? Es un sufrimiento y manifestado hacia exterior. Así. Por eso uno tiene que ser suave, justo e imparcial. Ahora, es un tema complicado ser suave, justo e imparcial. ¿Con quiénes? Con nuestros familiares. Porque usualmente tenemos dos estándares. Uno para mí y lo mío, y el otro para los otros. Si hablamos de corrupción, y siempre reitero eso, uno no crea que por decir no me gusta corrupción o ver corrupción y se enoja, ya uno no es corrupto. No necesariamente. Porque a veces se está diciendo, eso es corrupción, ¿cómo reciben beneficios? Y al fondo, los subconscientes dicen, ay, pero si los beneficios sean para mí, está bien. Todo lo que hacen promesas para llegar a un lugar de autoridad, para sacar corrupción, primero que tienen que asegurar, que tiene su interés por el pueblo, supera su interés por lo propio y por su propia familia. Es la única forma que puede ser no corrupto. La corrupción siempre sucede con ¿quiénes? ¿No conocidos? No. Corrupción siempre benefician a ¿quiénes?
lo cercano. Mi hijo, mi hija, mi marido, mi esposa, mis familiares, mis amigos, mis compañeros. Siempre es así. Entonces, cuando uno dice, yo estoy contra la corrupción, entonces uno tiene que entender también que cómo tiene que ser. Uno tiene que tener un estándar igual para los otros y para uno mismo. ¿Okay? Vamos a ir explorando, porque para estar en el Dharma, uno tiene que ser suave, justo e imparcial. Imparcial no es indiferente. Indiferente quiere decir no me interesa, no me importa. Imparcial quiere decir es un amor benevolente hacia los otros. Amor universal. Es un sentimiento universal por beneficios de todos los otros, en vez de solo de lo mío o de mí mismo. Ok. Seguimos. Esa es la primera historia. Segunda historia es el verso 258. Es la historia sobre el grupo de 6 monjes. Ok. Es el título, ¿eh? Grupo de 6 monjes. Es un grupo de 6 monjes que repetidamente en Vinaya, que es canon de preceptos, de disciplina para monjes, estos 6 siempre están manifestando una cosa mala. No se comportan bien, hacen cualquier cosa. Y el Buda siempre dice, ok, hay que disciplinar al grupo de los 6 monjes. Ellos como representan toda la capricho, maldad, todo del grupo entero. Ellos se ocupan de la maldad. Se ocupan de ser caprichosos. Y por eso hay escrituras, el Buda como les ayuda a disciplinar o a entrenar. Entonces, una vez había un grupo de 6 monjes que causaban problemas durante tiempo de comida en el monasterio. Un día, mientras unos novicios estaban comiendo, el grupo de 6 entraron al lugar y empezaron a decir en voz alta, miren, somos los únicos sabios. Después comenzaron a tirar cosas por todos lados y dejaron el lugar en desorden. Parece cafetería de un secundario a veces. Es como chicos, pero eran monjes, pero muy jóvenes. Cuando los otros monjes le contaron al Buda lo sucedido, el Buda respondió, monjes, nunca digo que aquel que habla mucho, que abusa e intimida, bully a los otros, es sabio. Solo aquel que es libre de la ira y no daña a nadie es un sabio. Y sabio es alguien que está dentro del Dharma. No abusa, no intimida, no bully a los otros. Aunque hable mucho, no significa, o sepa mucho, no significa que practica lo que enseña. ¿Y qué dice ahí en el verso ahora del Dhammapada? 258. Verso dice, no porque hable mucho es sabio. El que es sereno y está libre de odio y de miedo, ese puede ser llamado sabio. En nuestro mundo a veces consideramos lo que pueden hablar y seguir hablando por horas son sabios. Los que pueden convencer a los otros son sabios. Pero eso no es una definición, digamos, budista. Ser sabio es alguien que es sereno. Está libre de odio y de miedo. Cuando uno está libre de odio, uno no habla para hacer surgir conflictos.
uno habla para armonizar. Uno habla con el propósito de llegar a la paz. Cuando alguien en una asamblea empieza a hablar y le empieza a causar enojo al grupo y todos así estaban bien calientes en la cabeza contra algo, eso no es ser sabio. Eso es manipular. Es manipular y incentivar surgimiento de odio en los otros. Y entonces, desde la perspectiva budista, en la práctica, la idea es que uno tiene que ir liberándose del odio interno y hablando con el propósito de incentivar la paz en los otros. ¿Ya? Ahora, eso no significa que uno no hace nada sobre las cosas de injusticia. Uno puede opinar, pero ¿cómo opinar? Ahí ya hemos hablado. Suave, justo e imparcial. Justo en el sentido que lo que yo quiero que el estándar que le doy a los otros, yo también puedo cumplir. Uno no puede estar hablando de niveles que uno ni tiene idea o ni puede cumplir. Odio, y la mejor manera de liberarse de odio o sacar el odio es practicar amor benevolente, que llamamos metta, M-E-T-T-A en Pali. Amor benevolente no es un amor pegajoso, no es un amor unidireccionado a ciertas personas. Es un amor universal, es un amor más imparcial, es un amor que llega a todos o trata de llegar a todos en vez de algunos. Ahora, ¿cómo es posible tratar a todos los seres en esa forma? Les comunico cómo nosotros budistas pensamos en todos los seres. Primero, el hecho que estamos aquí sentados, hoy es jueves, ¿no? Salieron de su trabajo y ¿por qué no vuelven a casa, ponen su pie y ver tele? Y están aquí. El hecho de que se enteraron de una conferencia y que vinieron y que estamos aquí juntos, que yo estoy hablando y tengo voz para hablar y que ustedes pueden escucharme y entender mi español, todas esas son condiciones de que esta reunión no es casual. Porque para hacer esto posible, ¿cuántas vidas nos hemos encontrado en el pasado? Pasando uno a otro, sin hablar, y después cada vida más conexión. Y hasta que hoy hay una conexión tan directa, en que podemos hablar de algo que va a beneficiarnos, va a sanarnos. Eso no es casual, es causal. Entonces, desde el punto de vista de vidas anteriores, todos ustedes han sido mis padres, mis madres, mis hermanos y mis hermanas. Entonces, para mí, en vez de enfocar en un amor solo con mamá, aquí está mi mamá. Mi mamá viajó conmigo desde Canadá. Ella, vale. Se llama Amy. Amy está viajando conmigo por primera vez a Sudamérica para ver que sí, hay argentinos escuchando tus conferencias. ¿Estás seguro? Bueno, ahora sí, está convencida. Pero para mí, en vez de solo enfocarme en mamá, mi único amor de mi vida, y papá falleció, entonces
¿Qué voy a hacer con los padres, madres y hermanos y hermanas de vidas pasadas? No puedo hacer ambas cosas, digamos. Hay que decidir siempre. Entonces la prioridad siempre es ir abriendo ese amor desde algo pegajoso y a muchas veces asfixiantes. ¿Entienden lo que estoy hablando? Te amo tanto, no puedo vivir sin ti. Ese tipo de amor. Tenemos que ir aflojando y entendiendo nuestra relación con todo el mundo, especialmente las conexiones positivas de nuestra vida. Ahora, ¿por qué dice estar libre de miedo? Miedo al fondo de cada uno de nosotros está en la subconsciencia. La inseguridad. La inseguridad de recursos materiales. ¿Alguien nos ama o no nos ama? Y al fondo, miedo por vejez, por enfermedad y por la ficha te va a caer eventualmente, dice. Y entonces ese miedo es algo que si nosotros no entendemos cómo funciona ese universo, la verdad, ¿por qué estamos aquí? No entendemos nada. Entonces vamos a tener ese miedo. Alguien libre de miedo es alguien que ya sabe que estamos aquí para aprender. Hay un aprendizaje en esta vida, como tantas vidas. Y todas las cosas que no hemos aprendido anteriormente, ¿qué pasa? Se repiten. Ahora, lo pésimo es, todo lo que no aprendemos en esta vida, lo continuamos. Y por eso estamos aquí para aprender, para abrir la mente. Bueno, vamos por la tercera historia, verso 259. Había un monje quien ha alcanzado Arahat. Arahat significa liberado, cuarto fruto. Fruto de, ¿cómo se dice? Liberación, hay cuatro etapas. Primer fruto, segundo, tercero y cuarto. Cuarto llamamos Arahat. Y ese monje alcanzó a Arahat y vivía en un bosque cerca de Savatthi, la ciudad. Y su nombre era llamado Ekudana. Y es un nombre muy particular porque Eka y Udana significa el que solo recuerda un verso de la enseñanza del Buda. Él no tiene buena memoria, entonces solo conoce un verso. Pero no solo que lo memoriza, sino que lo vive. ¿Quieren saber este verso? Bueno, ahí dice: un monje con pensamientos nobles, atento y cultivando en silencio, tal monje vive en tranquilidad y atención plena. No tendría dolor ni tristeza. Esta fue la única frase que conoce. Y él siente esa frase porque está dentro. Esa frase vive en él vive en esa frase. Y lo entendía completamente, significado. Entonces, ¿qué hace él? Cada semana él recitaba esa frase ese verso a los otros. Y cuando no hay monjes en el bosque, solito, él le recita al aire. Pero ¿sabe qué pasó cuando recita al aire? Cada vez que termina su recitación, los espíritus guardianes del bosque lo elogiaban,
regocijaban, y en el comentario a Pali dice, lo aplaudieron. No sé cómo espíritus guardianes aplauden, pero bueno, se ponían tan contentos de que él ha hablado esa frase y lo ha explicado, digamos. Solo un verso. Y bueno, después, un día, dos venerables maestros de Dharma, con 500 monjes, vinieron a visitar al venerable Ekudana. Y el venerable, viendo a maestros de Dharma, les invitó a ellos a dar enseñanzas. Y los dos maestros le dijeron, pero ¿quiénes van a escuchar las conferencias en este lugar tan remoto, en un bosque? Y el venerable respondió que los espíritus guardianes, ellos se regocijan, aplauden y todo eso. Entonces, bueno, los dos maestros se pusieron a dar conferencia. Y conferencia, no solo un verso, y ya hablaron, explicaron. Y después de terminar, no hubo ninguna reacción del bosque, nada. Entonces ellos estaban diciendo, ¿será que nos estás mintiendo? ¿Cómo? No hay nada. Nadie nos escucharon. Entonces el venerable Ekudana dijo, bueno, voy a probar de nuevo. Entonces recitó ese verso y lo explicó. Y cuando terminó, ¿qué pasó? Conmovidos y todos regocijando en su charla, digamos. Ahora, los monjes, 500 monjes que acompañaron a los dos maestros de Dharma, dijeron, ¿será que estos espíritus guardianes del bosque eran injustos? ¿Parcial o discriminaron a los maestros y tienen a favor solo este maestro Ekudana? Y bueno, no podían decidir, pero después fueron al Buda y le contaron lo sucedido. Y el Buda le dijo, monjes, nunca dije que un monje quien sabe mucho y que habla mucho del Dharma es alguien versado en el Dharma. Pero aquel que comprende totalmente las 4 nobles verdades y está siempre atento de ellas, es alguien verdaderamente versado en el Dharma. Es decir, un practicante que sabe, comprende y vive en el Dharma es realmente uno versado en el Dharma. Y la historia detrás de verso 259. Y vamos a ver la traducción ahora. No porque hable mucho es versado en el Dharma. El que no descuida el Dharma, el que con su cuerpo realiza el Dharma, aunque poco haya oído de él, ese sí es versado en el Dharma. Y entonces, todo en contexto. Las enseñanzas del Buda son para aplicar, no para poner en vidriera, comprar el libro, ponerlo ahí. Tengo un libro budista. Uno lo toca, qué lindo, lo pone bajo su almohada y creyendo que el Dharma va por osmosis entrar en ti. No, nada te va a entrar si uno no lo aplica.
versos 260 y 261. Se llama La historia del venerable Lakuntaka Bhatia. Había un venerable Bhatia y era conocido como Lakuntaka Bhatia porque era pequeño en tamaño, entonces le llamaban Bhatia el pequeño. Un día este venerable fue a atender al Buda. Atender significa como ir al servicio del Buda y estar con él y como acompañar al Buda. Al despedirse del Buda, un grupo de 30 monjes entraron a ver al Buda también. Entonces le vieron salir. Y Buda vio como hay algo para enseñar en este instante. Entonces el Buda le preguntó a los monjes, ¿ustedes al entrar vieron un venerable salir de este lugar, este edificio? Y ellos respondieron, no, solo vimos un novicio irse de aquí, porque era muy joven. Y el Buda dijo, oh monjes, él no era novicio, era un venerable. Era un venerable, pero muy joven. Monjes, no llamo a alguien venerable simplemente porque es viejo o que está sentado en lugar de un venerable. Considero a alguien que comprende las verdades y es siempre amable a los otros, un venerable verdadero. Amabilidad. En nuestro mundo, muchas veces, cuando alguien sabe más, entonces su nariz empieza a desubicarse de su cara. ¿Cómo? Va a ir para arriba. ¿Hay ese dicho o no en español? Sí, hay. Y ustedes han encontrado a alguien cuando está hablando con ese, te mira así. Y sí, dígame. Oh, sí, así. Arrogancia. Pero en budismo, la práctica, alguien que está en el Dharma, es humilde. ¿Qué le parece? Comparte. Habla, conversa, pero no impone. Esa amabilidad. Entonces vamos a ver en la traducción, en los versos. 260 dice, no porque tenga blanca la cabeza es un anciano. Anciano en el sentido de alguien venerable, sabio. Será de edad avanzada, pero se puede decir de él que ha envejecido en vano. Y continúa. Aquel en quien existen verdad de 4 nobles verdades, que vive en esto, y moralidad, la no violencia, el dominio de sí mismo y el autocontrol, ese, sabio y libre de impurezas, puede ser llamado anciano o venerable. En la cultura oriental hay una énfasis en edad. Oh, ese que vivió más debe saber más. No necesariamente. En la cultura occidental, y estoy generalizando, hay un elogio por la juventud. Entonces, ay, ¿qué sabe ese viejo y esa vieja? Ambos son posturas extremistas. Para saber si alguien está en el Dharma, no es por su edad, es por cómo es, cómo vive el Dharma. Cómo Dharma sale no
solo por la boca, sino por su forma de ser, comportamiento. Entonces, eso es algo para tener en cuenta. No violencia. Dominio de sí mismo y el autocontrol. Está hablando de control, controlado en los sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos? Ojos, nariz, ojo, oído, nariz, lengua, gusto, y tacto y mente. Los 5 órganos de facultad son 5 y a través de la mente percibimos cosas. Si uno no está controlado, ¿qué sucede? Uno vive más como un animal que como un humano o un practicante espiritual. Cuando alguien dice, sí, pero el humano sí, nos enojamos. Es como diciendo, está bien enojarse. Está bien tener odio. Sí, es naturaleza humana que nosotros codiciamos. Entonces, ¿qué uno está diciendo? ¿Está bien codiciar? Autojustificación es una de las cosas más perjudiciales en la práctica. Uno, en vez de diferenciar bien y el mal, uno se autojustifica y dice, está bien. Ahora, no estamos diciendo que uno debe estar tan restringido o constipado todo el tiempo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de ese sendero medio en que uno sabe bien y mal. Uno, si no está haciendo bien, uno sabe, estoy codiciando. Sí, ya tengo 5 bolsas, pero ahora quiero ese Gucci y quiero ese Chanel. Y sí, es por mi codicia, pero voy a tratar de manejarlo. Pero por lo menos sabe que es una codicia. En vez de, no, está bien, hasta que yo llegue a 10, vamos a ver. No vamos a trabajarlo. No. Uno no autojustifica. Uno enfrenta y entiende bien y el mal, tal como es. Estar controlado en los sentidos es muy importante. ¿Qué pasa cuando comemos más? Cuando tenemos hambre y comemos. Al comer, ¿cómo sentimos? Bien, ¿no? Satisfechos. Pero ¿qué pasa si papá y mamá o parientes come más? Los italianos, los judíos, los chinos siempre encantan así, come, y ya uno está hasta aquí. ¿Qué pasa después? Empieza a sufrir. Tener hambre es un sufrimiento. Comer demasiado también es un sufrimiento. La moderación, el sendero medio es la práctica donde está todas las cosas. Ahí está el balance, el equilibrio. Controlado en los sentidos es poder entender qué está sucediendo con su mente. Surge codicia, surge ira, surge la ignorancia. Uno está bien claro de lo que está sucediendo y uno no autojustifica y uno lo trabaja. Okay. Seguimos. Versos 262 y 263. La historia de algunos monjes. Cuando es esto, es varios monjes que no tienen nombre. Una vez algunos venerables vieron que unos monjes jóvenes y novicios estaban tiñendo túnicas de monje y haciendo tareas por sus maestros preceptores, es decir, sus instructores. Entonces estos monjes pensaron, somos hábiles también con palabras, pero no recibimos tales servicios o prestigios. ¿Qué pasa si vamos al Buda y le decimos, venerable, somos astutos con las palabras sagradas, también somos expertos, por favor, dé orden a los monjes jóvenes y novicios
para que nos hagan servicio y que aprendan con nosotros. Y así nuestros beneficios y honores van a incrementar. Bueno, ¿eso es una codicia o no? Y sí. Y bueno, ellos van con esa intención al Buda, ¿y qué va a pasar? Y entonces el Buda dijo, fueron, se acercaron al Buda, armaron toda una historia de cómo merecen ser respetados y comunicaron lo que pensaban. Y el Buda respondió, no considero que ustedes han logrado algo meramente por su habilidad de hablar, elocuencia. Aquel que ha erradicado totalmente su envidia y otras malas cualidades a través de la realización de Arhat es uno con logro verdadero. Es decir, alguien que ha cortado sus aflicciones, que ya no se mete con la codicia, ira e ignorancia. Este tipo de personas merecen ser respetados y ser guías a los otros. Y aquí en particular habla de envidia. Esos algunos monjes, cuando vieron otros monjes siendo respetados, sentían que, ¿por qué no tenemos lo mismo? El mismo tratamiento. La envidia, los celos, para nosotros los humanos es pero tan subconsciente. Para poder regocijar en buen logros de los otros, ¿saben cómo difícil es? ¿Cuántas veces decimos, te felicito? Y ahí al fondo digo, ¿por qué no yo? ¿Por qué no me pasa a mí? Cuando alguien dice, esto me sucedió y qué bueno salió esto. Y pensamos, ¿por qué yo no tengo esto? La envidia, los celos. Puede ser con cualquier cosa, materiales, logros, fama, cualquier cosa. Entonces, vemos el verso, o los versos. 262 dice, en el libro, la traducción de Carmen Fernando Tola dice, no es hermoso un hombre solo por su conversación o la belleza de su tez o complexión. Si es envidioso, mezquino o taimado. Pero aquel que en sí estos sentimientos ha arrancado, extirpado, destruido, sabio, libre de faltas, con verdad se puede decir de él que es hermoso. La palabra hermosa puede ser también traducido alguien con un logro verdadero, que ha alcanzado realización verdadera. Hermoso. Está hablando de un estado de práctica espiritual. Uno que verdaderamente ha logrado dominar su codicia, ira e ignorancia. No solo que por apariencia influye a las gentes, sino que puede, al fondo, ya vive en el Dharma. Entonces lo que dice, ya lo hace. Y una de las cosas que en esta frase dice, libre de faltas, en particular libre de odio, es muy importante para un practicante espiritual. Si tenemos que poner en contexto los 3 venenos de la mente, que son codicia, ira e ignorancia, entonces ignorancia es al nivel muy subconsciente. Pero ¿cómo se manifiesta ignorancia? A través de la codicia y la ira. Son gemelos. ¿Por qué nos enojamos? Porque cuando codiciamos, no conseguimos, nos enojamos.
¿Por qué nos enojamos o sentimos envidia? Porque lo que no tenemos, otros tienen. Entonces, cuando uno empieza a trabajar con su codicia y va a ir notando y bajando sus necesidades y estar satisfecho con poco, ¿sabe qué pasa con su ira? También se disminuye. Porque crecen juntos. Codicia y ira van juntos. Si uno dice, está bien enojarse, y al mismo tiempo quiere disminuir su codicia, no va a andar. Porque estos dos van juntos. Es nada más que una, ¿cómo se dice? Manifestación de nuestra ignorancia. ¿En qué sentido? Creemos que todo es permanente. La visión errónea de que hay una permanencia en este mundo. No, todo cambia. Todo está en proceso de cambio. Sea el mundo material y nuestra mente. Siempre está en ese cambio. Si uno toma aún un sentimiento como algo real y permanente, entonces uno no está sufriendo porque el sufrimiento ha sido infligido, sino uno se está infligiendo el sufrimiento. Y siempre doy este ejemplo. Alguien te insultó 1 hora antes. Tu hijo, tu hija, alguien te insultó, dijo una palabra, algo que no te gustó. Entonces te duele. Entonces uno siente, me dolió. Y uno agarra ese dolor y por 1 hora sigue pensando cómo me insultó, cómo me habló mal, Sigue reforzando ese insulto que ya pasó por 1 hora. Puede ser mucho más fuerte en magnitud, o si uno sabe cómo trabajarlo, es dejarlo en el pasado y uno no le da fuerza. Pero hay que entender la impermanencia, la ley de la impermanencia, para ¿cómo se dice? Trabajar con la ira que ha surgido. Un insulto que ya pasó, ya se fue, ya no está. Hay que dejarlo ir. ¿Okay? Eso es un ejemplo de cómo lo trabajamos. Seguimos. En versos 264 y 265. La historia del venerable Jataka. Había un venerable Jataka quien cada vez que perdía o fue derrotado en un debate, hablando con los otros y estaba perdiendo su debate o su discusión, entonces siempre decía, paramos ahora, vengan a tal lugar y a tal hora y vamos a continuar la discusión, porque no quiere perder, no quiere rendirse a la discusión, digamos. No quiere aceptar su derrota. Entonces dice, ok, vamos a continuar, todavía no perdí, vamos a ir a continuar en otro lugar esa discusión. ¿Pero qué hace? Él dice tal hora y tal lugar, entonces él va a tal lugar, pero más temprano. 1 hora antes, o media hora antes de que llegue el otro. Entonces dice, él proclama, ven, ellos tienen miedo de mí y que no se atreven a reencontrarse conmigo. Esto es una confesión de derrota de parte suya. Y se va. Y repite ese proceso con cualquier persona que no puede ganar un debate. Ahora, cuando el Buda se enteró de la
esa mala costumbre de Hataka. Entonces le llamó y le preguntó, Hataka, ¿es cierto que usted hace tal y tal cosa? Ahora, él no miente, dice, sí, es cierto, porque quiero ganar. Y el Buda le dijo, una persona que dice tal mentiras no tiene derecho de llamarse monje, simplemente porque tiene su cabeza pelada. Aquel que ha conquistado sus transgresiones, sean pequeñas o grandes, es un monje verdadero. Estar en el Dharma es no estar en la mentira, no ser mentiroso. Esta es la historia detrás de ese verso, digamos. 264, y en la traducción dice, no por la sola tonsura. Tonsura quiere decir afeitar y pelar cabeza. No por la sola tonsura uno es samán. Samán significa un practicante religioso. ¿Cómo lo sería si no cumple sus votos? Dice falsedades y está lleno de deseos y de codicia. Pero el que desecha completamente las malas acciones, insignificantes o graves, por haberlas desechado, ese puede ser llamado samán. Es decir, uno tiene que poder controlar y no hacer las acciones que dañan a los otros, que perjudica a los otros. Esa persona puede ser llamado samán, o en sánscrito sería samana, un practicante religioso de cualquier religión en el tiempo de Buda. Hay una frase aquí que dice, el hábito no hace el monje. Muy bueno, es lo mismo. Es lo que Buda está hablando. Y ir con la bandera que soy practicante espiritual no hace un practicante espiritual. Hay que vivir tal cual. Entonces, si estamos en la búsqueda, tenemos que ponernos en, ¿cómo se dice?, manifestar las palabras sabias de los maestros. Ok, seguimos. Ya te conté 6 historias hoy, ¿eh? Usualmente uno ya es mucho. 7. Y en verso 266 y 267. La historia de un brahman. Había un brahman que después de jubilarse se hizo monje de otras doctrinas. En budismo, cuando decimos otras doctrinas, estamos refiriendo a no budistas. Entonces, un brahman se hizo monje después de jubilarse. Y eso es muy común en la antigua India. Cuando uno llega a 65, 60 años de edad y ya no está en su trabajo, entonces empieza a practicar como a full, digamos, tiempo todo. Entonces como empieza a vivir una vida más monástica, digamos, más ascética. Y un día, mientras andaba buscando ofrenda de comida, que se llama ronda de mendicidad, con su cuenco, se le ocurrió lo siguiente. El Buda llama monjes a sus discípulos que hacen ronda de mendicidad. De hecho, él también debe llamarme un monje. Y entonces él se acercó al Buda y dijo, Venerable, yo también sustento mi vida haciendo ronda de mendicidad. Usted debe llamarme monje. ¿Qué les parece? No. El Buda le respondió, Brahman, yo no llamo a alguien monje solamente porque él recibe ofrenda de comida o va en ronda de mendicidad.
Alguien que adopta y practica todas las apariencias no es entonces un monje. Pero alguien que es controlado en sus sentidos y actúa de acuerdo con el Dharma es un monje verdadero. Otra vez el Buda da una definición de qué es un practicante quien está dentro del Dharma, viviendo el Dharma, o llamamos el Dharma vivo. Y la traducción dice: no por pedir limosna a otros. Y esto se está refiriendo a ronda de mendicidad. No por pedir limosna a otros uno es un bhikkhu, un monje. No lo es solo por esto. Lo es si ha hecho suyo todo el Dharma. Es decir, toma las enseñanzas y lo vive tal cual. Pero el que está más allá del bien y del mal, lleva una vida de pureza y se comporta en este mundo con discernimiento, ese sí puede ser llamado bhikkhu. ¿Por qué en tiempo de Buda el maestro Buda exigió que los monjes hagan ronda de mendicidad? Hay razón por qué. Porque los monjes son practicantes espirituales. Pero el Buda no quiso que los practicantes estén totalmente aislados de la gente. Entonces la única forma de como que tenga un medio de vida es que van a mendigar alimento, pero en cambio dan enseñanzas de su práctica. Entonces es como un ida y vuelta. Uno pide comida para poder sustentar la vida, la vivencia, pero uno tiene que retribuir ¿con qué? Con enseñanzas que le ayuda al otro a encontrar la felicidad, la paz y la felicidad. Y eso siempre ha sido la relación entre los monjes y monjas y los laicos. Un monje y monja budista no puede decir, bueno, yo desde hoy voy a depender de mi jubilación del gobierno y no voy a aceptar ofrenda de los laicos, de los devotos. No puede decir eso. Porque al entrar en este camino ya quiere entrar en una relación de ayudar a los otros y recibir sustento. Eso es la visión del Buda, por lo menos en el contexto budista. Seguimos. Versos 268 y 269. La historia de los seguidores de otras doctrinas o no budistas. En la época de Buda, los seguidores de otras doctrinas, cuando eran invitados a comer en la casa de los laicos, después de comer, siempre decían a su anfitrión, al host, que tenga tranquilidad en su vida, que esté feliz, que tenga longevidad. Y siempre decían eso en tiempo de Buda, 2500 años antes, en la antigua India hacían eso. Y expresaban su gratitud y buen deseo y ahí se despiden del anfitrión. Ok, ¿qué pasó? Bueno, una vez unos monjes recibieron ofrenda de comida y al terminar dijeron nada y se fueron, se retiraron. Y ahí los laicos se sintieron ofendidos y dijeron, y pensaron, nosotros siempre escuchamos palabras de agradecimiento y buen deseo de parte de los seguidores de otras doctrinas, pero los venerables monjes se fueron en silencio.
Y de hecho este asunto fue informado al Buda. Y ahí Buda comentó: monjes, desde hoy tienen que recordarse a siempre agradecer a los que te dan comida y hablar amablemente al anfitrión, como retribuirles enseñanzas. Y entonces los discípulos de Buda, siendo buen discípulos, empezaron a hacer eso. Llevaron a cabo el consejo del Buda y todos los laicos se pusieron muy contentos. ¿Y qué pasó? Más laicos le invitaron a monjes a comer. Y bueno, al enterarse de esto, los seguidores de otras doctrinas se enojaron. Ay, ¿cómo? Se sintieron ofendidos y dijeron: nosotros somos nobles y de ahora vamos a mantener silencio. Y quieren hacer lo opuesto. Y en cambio, dicen: nosotros vamos a mantener silencio. Y los discípulos del Buda, ellos hablan demasiado y dan charlas largas después de comer. Es como están armando un conflicto. Ustedes recuerdan que ahí en verso 258 y 259, el Buda habla de los monjes que hablan mucho. Y aquí está hablando de los que no hablan. ¿Ve? Siempre eso sucede con las enseñanzas del Buda, porque está tratando de indicar que no es cuestión de hablar mucho o no hablar. Es el sendero medio. Siempre es el sendero medio. Entonces el Buda dijo: monjes, no considero a alguien noble simplemente por el hecho de que mantiene silencio. Porque hay algunos que dicen nada porque no saben nada. Otros por falta de confianza en hablar. Y otros son tan tacaños de compartir ideas importantes porque tienen miedo de que otros sepan más que ellos. Por eso, no digo que alguien es noble porque guarda silencio, sino que es noble por su habilidad en manejar el mal en sí mismo, manejar su codicia, ira e ignorancia, ser controlado de sus sentidos. Eso fue el comentario del Buda. Y vemos la traducción. No por guardar silencio uno es muni. Muni significa el noble. En un término católico sería santo, alguien santo, liberado, digamos. No por guardar silencio uno es muni. Si ese es necio e ignorante. Pero el sabio, que después de pesarlos como en una balanza, escoge lo bueno y evita lo malo. Ese sí es un muni, un sabio, un noble. Por eso justamente es muni. Quien conoce en este mundo lo bueno y lo malo, ese puede ser llamado muni. Bueno, malo. Poder distinguir lo bueno y lo malo. Es tan importante. En nuestro mundo hoy, de tantas informaciones, muchas veces escuchamos gente decir: sí, hay tantas perspectivas en este mundo, no existe lo correcto o lo incorrecto. Cada persona a través de su propio punto de vista dicen eso. Entonces, ¿dónde está el sentido de la práctica espiritual si no hay bien o mal? ¿Dónde está la marca? ¿Cómo se decide algo si es bueno o malo? ¿Qué es bien? ¿Qué es el mal? Este universo hay reglas que hace funcionar. Budistas lo llamamos karma.
Cuando uno desea mal al otro y quiere dañar al otro, como una causa hecha, va a tener un efecto. Esto es la regla de oro del universo. Bien y mal, hay dos criterios en budismo. Número 1, la intención propia. ¿Cuál es mi intención? ¿En decir esto, hacer esto corporalmente o pensar en esto? Mi intención es ayudar al otro, beneficiar al otro o sacar algo del otro o perjudicarlo. Primero es intención. Segundo es si eso resulta en beneficio a lo largo plazo en el otro. Esos dos criterios. Ahora, beneficio o perjuicio al otro, también hay que ver con cuánta gente. A veces algo que termina en perjuicio a una persona puede terminar como beneficio a 5 personas. Entonces hay que medir. Pero nunca esto está basado en un egoísmo. ¿Qué es lo que me conviene a mí? Siempre está basado en esa intención pura de que quiero ayudar a los otros. ¿Y cómo debo hacerlo? Para que tenga un beneficio a lo largo plazo. Eso es bien y mal. Muy marcado. Como una regla de oro del universo. Seguimos. Verso 270. La historia de un pescador llamado Arya. ¿Okay? Un pescador. Había un pescador llamado Arya que vive al norte de la ciudad Savatthi. Un día el Buda, mediante su poder supernatural, observó que este pescador estaba maduro a alcanzar el primer fruto de liberación. Es como vio esa luz en y entonces el Buda, ¿qué hizo? Después de almuerzo, en su regreso a su lugar de retiro, el Buda pasó por el lugar donde ese pescador estaba pescando con con los monjes que salió. Y al ver al Buda, este pescador dejó su equipo de pesca e inmediatamente se acercó al Buda. Ahí corrió hacia él y le hizo reverencia. Y el Buda, ¿qué hizo? No empezó ahí, te voy a enseñar algo para que llegue al primer fruto. No dijo eso. Ni lo hizo muy sutilmente. ¿Y cómo lo hizo? El Buda comenzó a preguntar nombre de cada uno de los monjes acompañantes. ¿Y cómo te llamas? ¿Y cómo te llamas? ¿Cómo se llama usted? A los monjes. Y al terminar preguntar de todos los monjes, ¿quién es el último que preguntó? El pescador. Y dice, ¿y usted, pescador, cómo se llama? Y el pescador dijo, mi nombre es Arya. Y el Buda pensó, Arya. Pero Arya, qué buen nombre, pero significa uno que es noble. Esa palabra, Arya, uno que es noble. The noble one. Señor, los nobles nunca hacen daño a los seres vivos. Usted está pescando y quitando vidas de los peces. Entonces no merece ese nombre, le dijo. Y empezó a explicarle por qué hay que cuidar vidas, proteger vidas. Y es como un discurso pequeño. Al terminar ese discurso, el pescador alcanzó el primer fruto de liberación. ¡Ping! Así.
Bueno, ¿quién alcanzó aquí? Bueno, no tienen que decirme. Pero, ¿ve? El Buda siempre cuando enseña utiliza métodos hábiles. Toma su tiempo. Espera el momento. Estoy seguro que ustedes al escuchar estas historias van a sentir como una energía muy positiva. ¡Wow! ¡Qué bueno! Si todos pueden saber esto, el mundo va a ser mejor. Bueno, es complicado ese tema. ¿Cuántas veces me preguntan, maestro, ¿cómo puedo convencer a mi hijo o hija a meditar, a aprender el budismo, a aprender las enseñanzas? No, todo con tiempo. Cada uno necesita su proceso. El hecho que sí te acompañan, buenísimo. Pero no hay que ser, ¿cómo se dice? Muy opresivo con, ¿cómo se dice? Muy mandón o mandona con algo espiritual. Cada uno necesita su proceso. Pero el mejor proceso, ¿sabe cuál es? Mamá o papá, ¿qué estás haciendo diferente? ¿Por qué te veo con tanta paz y armonía? Últimamente no me estás gritando. ¿Qué te pasa? Ahí la mente está abierta, porque se da cuenta de un cambio en ti mismo, en usted. Entonces ahí da por comienzo un intercambio de Dharma. No porque, mira, hijo, hija, venga, hoy escuché una conferencia estupenda de un maestro, y te voy a contar y te va a hacer bien, sentate ahí. No, van a irse así, corriendo. Okay. ¿Qué dice la frase? Verso 270. No es persona noble si hace daño a los seres vivos. Por abstenerse de violencia para con todos los seres es llamado noble. Es decir, uno que está en el camino hacia, ¿cómo se dice? La liberación, nobleza, ser noble, empieza a cortar todo tipo de daño a los seres, físicamente, verbalmente y hacer vudú. ¿Entienden cómo se hace vudú? Oh, que no te pase algo, que no te caigas mal. Entonces, es como con pensamiento desear mal a los otros. Uno que está en la práctica espiritual siempre está en lo positivo, desear bien en los otros, no desear mal. Última historia. De versos 271 y 272. Y eso se llama la historia de algunos monjes. Habían algunos monjes que pensaban entre ellos de esta manera: nosotros tenemos práctica, tenemos disciplina, vivimos la vida pura, sabemos mucho, vivimos en un lugar solitario y remoto y hemos desarrollado poderes supernaturales a través de la meditación. Para nosotros no sería difícil alcanzar el estado de Arahat, como liberación total, o nirvana. De hecho, podríamos alcanzar Arahat cualquier momento. Así, la actitud, pensaban así. Y había monjes con ya realización del tercer fruto, que solo le falta un nivel para llegar a la liberación completa, y pensaban en lo mismo. Un día ellos fueron a visitar al Buda, como para saludar y como dar respeto al Buda. Y el Buda le preguntó: pero monjes, ¿han llegado a la perfección de su práctica espiritual?
Y ellos respondieron: oh, venerable, nosotros hemos logrado tales niveles, estamos muy cerca, y si deseamos, podemos alcanzar cualquier momento. Por eso nuestra mente está contento con nuestros logros. Y el Buda, ¿qué respondió? Él dijo: monjes, nunca es apropiado para un monje que mantiene preceptos puros y que ha alcanzado el tercer fruto pensar así: estoy contento de que solo siento un poquito de sufrimiento en mi vida, un poquito de aflicciones, nada más. No, el Buda dijo: al contrario, hasta que uno ha abandonado completamente su codicia, ira e ignorancia, uno puede entonces pensar: sí, he alcanzado la verdadera dicha y felicidad. Nirvana, ya está. Hasta que uno llegue, uno no puede aflojarse. Y eso es muy importante en la diligencia de la práctica. Uno que está en el Dharma, dentro del Dharma, establecido en el Dharma, es alguien que toma las enseñanzas y lo practica tiempo todo. Sí, entendiendo las debilidades, las deficiencias, pero siempre está mejorando. Uno no dice: ya estoy bastante bien, voy a descansar. No hay descanso en esta práctica espiritual. Hay que tener un ritmo, un ciclo benigno, hay que formar ese ciclo. Porque ¿qué pasa con nosotros? Uno va a una meditación y medita: qué sereno estoy, qué paz, qué felicidad. Sale, qué bueno, vuelve a casa. Bueno, voy a esperar hasta la semana que viene. Y no practica lunes a viernes o sábado. Deja todo para estar meditando con los maestros, con el maestro o con el grupo. Y no hace la práctica en vida diaria. Pero ¿por qué sucede esto? Si yo les digo, ¿a quiénes les gustan alfajor? ¿Quiénes? ¿No? ¿Es demasiado dulce? ¿No? ¿Qué es algo que a los argentinos, todos los argentinos les encantan? ¿Qué diría? No me diga asado, por favor. No. Algo vegetariano. Chocolate. Chocolate de Rapa Nui. ¿Qué les parece? Chocolate de Rapa Nui. Nadie te tiene que convencer a comer ese chocolate, porque ya sabes, ese sabor es celestial. Ese gusto es de otro mundo. Nadie te tiene que convencer, ¿no? Y la chiquitita ya, sí. Ya, después dijo: mamá, ¿será que vamos a comer ese helado? Pero si uno ha meditado y sentido esa paz y entiende que esa paz es lo que quiere, ¿por qué quién tiene que convencerte? No, ya está, uno lo va a hacer todo el tiempo. Entonces hay que desarrollar ese gusto por la práctica. Y así uno de poco a poco va a estar dentro del Dharma en vez de fuera del Dharma. Dharma textual, Dharma hablado, no Dharma vivido. Los versos 271 y 72 dicen: no solo con buenas obras y ceremonias, ni con mucho saber, ni obteniendo la concentración o viviendo solitariamente, alcanzo la felicidad que produce la liberación del deseo y que no conoce el hombre del común. Tú, oh bhikkhus, no estés lleno de confianza mientras no hayas conseguido la destrucción total de las impurezas de tu mente. Es decir, la práctica puede tener diferentes niveles,
Pero hasta que uno ha destruido todas las aflicciones, impurezas, uno no puede estar contento. Uno tiene que seguir la práctica. Eso debe ser el camino. Y eso significa estar establecido en el Dharma. Y nosotros, de poco a poco, tenemos que ir estableciéndonos en el Dharma, viviendo en el Dharma. Porque viviendo en el Dharma, ¿qué va a producir en nosotros? Paz, calma, tranquilidad, felicidad, amor benevolente, compasión. Todas esas cualidades positivas son cosas que surgen cuando uno está dentro del Dharma. Muchas veces gente dice, ay, sí, pero vivo en la Argentina. ¿Cómo puedo tener paz cuando no hay paz afuera? El Buda alcanzó iluminación ¿de dónde? La India. ¿Quiénes han viajado a la India? ¿Quiénes han visto documentales sobre la India? Es un caos de otro mundo. ¿Cómo que él alcanzó iluminación en un lugar así? Viendo sufrimiento, ¿cómo se dice? Riqueza, enfermedades, todas esas cosas feas del mundo, de todo tipo, y él alcanzó su iluminación. Porque estar en el Dharma no significa físicamente en el Dharma, es su mente vivir en el Dharma. Cuando el Buda alcanzó la iluminación y le preguntaron, ¿y ahora cómo ves este mundo de samsara? Y el Buda dijo, este mundo, desde mi punto de vista, es tierra pura. Porque yo veo el bien de todos los seres vivos. Imaginen ese nivel. Entonces nunca es dónde. La verdad es, lo más impacto que tienen con el ambiente, entonces a veces facilitan ¿qué? Nuestra observación de las cosas negativas y también resaltan ¿qué? Cosas positivas. Hoy, viniendo en subte línea D, una señora con una chiquitita de 10 años nos vieron así y dijo, siéntese. La chica estaba sentada, entonces ella se levantó para que yo o mi madre podamos sentarnos. ¿Por qué? Porque quiso ser amable con otro. En Buenos Aires. Y cuando alguien hace eso, y yo le agradecí y pasé un vistazo alrededor, no pueden creer cuántas sonrisas salió en todo ese momento. Es como, y es una chica de 6 o yo creo que es 8 o 9 años de edad. Todo es posible, pero todo tiene que comenzar ¿dónde? Con nosotros mismos y en nuestra mente. Vamos a parar de quejar en el ambiente, en algo más allá. Y cuando digo algo más allá, estoy hablando de los políticos. Vamos a concentrar en nosotros, hacer el cambio desde nosotros y estar en el Dharma. Vivir en el Dharma y sentir la felicidad en el Dharma. ¿Qué les parece? ¿Bien? Ya he hablado por 1 hora y media, sin parar. Yo estoy bien. ¿Cómo están ustedes? Yo no vi a nadie dormido.
Bueno, entonces parece que las historias les han llegado. Pero quiero darle un poquito de resumen de unas cualidades que dice aquí. Lo saqué como de los versos. Y ahí dice, las cualidades que alguien está establecido en el Dharma. ¿Qué tipo de cualidades? Distingue el bien y el mal. Guía a los otros de un modo suave, justo e imparcial. Inteligente, protector del Dharma. Proteger el Dharma no es proteger un objeto. Es tomar la enseñanza y vivirlo y no dejar a nada negativo sacarnos de eso. Es protegerlo. Es hacerlo propio. Sereno, libre de odio y de miedos. Comprensión de las 4 nobles verdades. Busquen eso en Wikipedia y lo van a encontrar. Una explicación muy larga que son las 4 nobles verdades. No violencia. Dominio de sí mismo y autocontrol. Libre de impurezas. Libre de ira. Vida de pureza. Escoge lo bueno y evita lo malo. No causa daño a los seres vivos. Abstenerse de violencia. Liberación del deseo. Y finalmente, destrucción de las impurezas de la mente. Total, completamente. Esas son las cualidades. ¿Qué les parece? ¿Es un buen capítulo o no? Sí. Es buenísimo, ¿no? Ponerlo en práctica, leerlo, memorizarlo, tenerlo en mente, eso también es parte de la práctica. Memorización en budismo es algo también muy importante. Porque si cada vez que, ¿qué es lo que el Buda dijo? Y hay que consultar y abrir un libro, no llega. Entonces hay que tener ciertas palabras. Hoy les vamos a dejar 4 frases para que quede en su mente, de memoria. Lo decimos, conservarlo en memoria. Primera frase. Que yo esté libre de enemistad. Repiten. Que yo esté libre de enemistad. Segunda frase. Que yo esté libre de ira. Que yo esté libre de ira. Tercero. Que yo esté libre de sufrimiento. Que yo esté libre de sufrimiento. Y ese sufrimiento tiene que ver con tanto corporal y mental. Último, que yo esté pleno, no libre, pleno de felicidad. Que yo esté pleno de felicidad. Okay, esas 4. Primero es enemistad, libre de enemistad, ira, sufrimiento y esté pleno de felicidad. Okay. Ahora, vamos a tomar esas 4 frases y hacer lo propio. Y vamos a hacer una pequeña muestra de la meditación de amor benevolente. Ahora, pónganse confortables, por favor. Cierren sus ojos. Y el amor benevolente viene de su corazón, esa región de tu pecho. Ahí es donde sale, uno siente esa sensación de amor benevolente y también todo el cuerpo. Ahora quiero que visualicen su propia cara enfrente de sí mismo, pacífico y sonriente. Imaginen su propia cara sonriente, pacífico, con toda calma enfrente de sí mismo. Y repiten después de mí. Que yo esté libre de enemistad. Que yo esté libre de enemistad. Que yo esté libre de ira. Que yo esté libre de ira.
Que yo esté libre de sufrimiento. Que yo esté pleno de felicidad. Esas 4 frases uno tiene que repetir en la mente y uno va a empezar a sentir qué es ese amor benevolente que no tiene enemistad, que es la ausencia de enemistad, de ira, de sufrimiento en ese momento, y ahí surge una felicidad, paz y calma. Entonces uno, sintiendo ese amor benevolente, y es como una vela prendida, es una luz de sí mismo, de energía positiva, de amor benevolente, y hay que dejar esa energía irradiar, expandir, hasta que llegue. Visualicen que esa energía llegue a los demás en esta habitación, en esta librería Kier. Que llegue a toda la gente y todo lo que vinieron a la conferencia, que todos comparten ese amor benevolente que usted siente, y dejarlo expandir. Y más allá de librería Kier, vamos a imaginar, visualizar que la ciudad de Buenos Aires, todos pueden sentir tu amor benevolente, tu buen deseo, tu buena energía. Y dejarlo expandir hasta que llegue al país entero, la Argentina. Y sacando todos los límites, las limitaciones de tu mente, dejar esa energía positiva expandir al mundo y al universo. Y repiten después de mí: que todos los seres estén libres de enemistad. Que todos los seres estén libres de enemistad. Que todos los seres estén libres de ira. Que todos los seres estén libres de ira. Que todos los seres estén libres de sufrimiento. Que todos los seres estén libres de sufrimiento. Que todos los seres estén plenos de felicidad. Que todos los seres estén plenos de felicidad. Bueno, abren sus ojos, por favor. En este momento justo, todos estamos en el Dharma. No sé qué va a pasar al salir de aquí, pero por lo menos ahora estamos en el Dharma. Y uno hay que sentir esa paz, ese amor benevolente de uno mismo y de los otros. Y hay que juntar fuerza. Y hay que creer que todo es posible. Si nosotros podemos hacerlo, los otros también. Entonces todos los argentinos, todo el mundo puede hacerlo. Y muchas gracias a ustedes. Así concluye la conferencia. Que estén bien.